Bueno, el tema que voy a tratar de comentarles un poco es acerca de los residuos, el cambio climático y la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. En primera medida vamos a hablar acerca, les quiero comentar un poco acerca de los inventarios de emisión de gases de efecto invernadero. El de la izquierda, bien digo, perdón porque es calque. El de la izquierda es el nacional, y que se realizó en el 2019, y esto es el inventario de Bahía Blanca Coronel Rosales, realizado en 2014, que es el último. Por otro lado, comentarles que el municipio de Bahía Blanca lleva adelante en este momento el inventario de gases de efecto invernadero del año 2019. En este cuadro lo que podemos observar es justamente los porcentajes de la emisión de cada uno de los 5 sectores de ambos inventarios, ¿sí? Particularmente nos vamos a centrar en el tema de residuos. El inventario nacional nos da un 4,2%, y en el caso de Bahía Blanca Coronel Rosales nos da una emisión de un porcentaje de el 2%. Esto incluye residuos como aguas residuales, como podemos verlo en este caso, ¿sí? Acá lo que podemos observar es que justamente tenemos en cuenta los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, ya sean basurales, vertederos profundos o poco profundos, rellenos sanitarios, tratamientos biológicos e incineración en el caso de los residuos sólidos urbanos, y en el caso de las aguas residuales, bueno, eliminación por medio de planta aeróbica, lagunas profundas, no profundas, pozos ciegos de cámara séptica o pozos ciegos sin cámara séptica, ¿sí? Esto es lo que se considera a la hora de hacer un análisis de un inventario en relación a la parte de residuos, al sector residuos. En este caso lo que podemos observar es cómo ha ido evolucionando justamente desde hace unos años y hasta el 2016, justamente la emisión, ¿sí? Vemos en el cuadro cómo ha ido evolucionando. El gráfico es para el inventario nacional, ¿sí? En el caso de Bahía Blanca y Coronel Rosales tenemos un 54,14% de residuos, la emisión en residuos, y en el caso de las aguas residuales, 45,86%. En el estudio que se realizó en la ciudad de Bahía Blanca, que comprende no solo Bahía Blanca, sino partido de Bahía Blanca y Coronel Rosales, no se considera la incineración, por eso es que ahí no se ve reflejado. O sea, no quiere decir que no haya, sino que el estudio no lo considera, ¿sí? Es aguas residuales y relleno, no, aguas residuales, aguas residuales, no de relleno, y residuos en relleno sanitario. No se considera el área de incineración de residuos en el caso de Bahía Blanca y Coronel Rosales, como sí se indica en el inventario nacional, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, esto de cuál es la relación del cambio climático con la generación de residuos, y un poquito más adelante vamos a ver este tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Este cuadro es del Banco Mundial del año 2016 y nos da la generación de residuos por regiones. Nosotros dentro de América Latina y el Caribe estamos en una generación de 231 millones de residuos, de toneladas de residuos, y por el otro lado considerar que en Argentina, según el inventario, la generación per cápita es de 1,19 kilos por habitante por día. En la ciudad de Bahía Blanca es un poquitito más, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se nos presentan a la hora de encontrar respuestas y propuestas? Porque muchos de estos residuos, consideremos que cuando nosotros realizamos una caracterización de residuos, lo que nos encontramos es que casi el 50% corresponden a residuos orgánicos o residuos húmedos, ¿sí? Que son, por supuesto, los que mayor cantidad de generación de gas metano provocan, y que son justamente los que más aumentan la generación de gases de efecto invernadero.
¿Cómo relacionamos todo esto que venimos diciendo un poco del cambio climático, los residuos, la generación de residuos y por el otro lado los objetivos de desarrollo sostenible? Los objetivos de desarrollo sostenibles los plantea la ONU en el año 2015, en una asamblea que se realiza en Nueva York, posteriormente a los objetivos de desarrollo del milenio que fueron dados en 2000 y que abarcaron hasta 2015. ¿Sí? Los objetivos del desarrollo del milenio eran 8, estaban centrados básicamente en pobreza y en hambre, además de salud y educación, y posteriormente en 2015 todos los países que firman la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y plantean los objetivos, justamente, valga la redundancia, de desarrollo sostenible, que son 17. Cuando nosotros queremos hacer una relación de qué sucede con estos 17 objetivos que son transversales, podemos observar que muchos de ellos encontramos relación con justamente los residuos. ¿Sí? En el caso de hambre cero está ampliamente relacionado porque justamente el hecho de no generar residuos, en el caso del desperdicio de alimentos, por supuesto, hace que no haya hambre o que por lo menos se pueda reducir el hambre. La educación de calidad nos permite tener determinadas prácticas, buenas prácticas a la hora de la separación de residuos, por ejemplo. En el caso del objetivo de industria e innovación, tenemos tiene una gran importancia a la hora del desarrollo de tecnología y la disposición final, también diseñar distintos, un poco esto, Olga, lo que preguntabas vos, ¿no? ¿Cómo es esto de la obsolescencia programada de algunos aparatos o de los nuevos que pareciera que necesitamos utilizar siempre un teléfono nuevo o un dispositivo nuevo, y cómo hacemos con lo viejo? Bueno, en el caso del ODS 9, uno de los grandes desafíos es justamente tratar también, considerar este ciclo de vida de los residuos para que justamente cuando termina su ciclo de vida, lograr que vayan a un sitio de disposición seguro. En el caso de reducción de las desigualdades, la FAO, que es el área de alimentación y agricultura de la ONU, lo que hace es, tiene varios indicadores de ODS en custodia, y una de las cuestiones que hace en el caso de desigualdad es medir la tenencia de la tierra por parte de las mujeres. Este rol de las mujeres tan protagónicos en el último tiempo también está medido en el caso de cómo es la tenencia de la tierra y cómo es el rol protagónico, y por supuesto no en nuestro país ni en nuestra región, sino en el mundo, ¿sí? También, digamos. Ciudades y comunidades sostenibles tiene que ver con qué es lo que realizan las ciudades a la hora de pensar en los residuos, en el desarrollo de las ciudades para que sean aún más sostenibles. Y en este caso, por supuesto que tiene que ver mucho con los dispositivos que las comunidades adopten a la hora de la separación de residuos, pero también tiene que ver cómo esto pueda ser sostenido en el tiempo. ¿Sí? Estas campañas de separación de distintos tipos de gestión de distintos tipos de residuos a la hora de disponerlos finalmente, y que por supuesto el destino sea un lugar seguro y habilitado para cada uno de los residuos que podemos generar en nuestros hogares. Producción y consumo responsables, este es uno de los objetivos claves a la hora de relacionar el cambio climático, los residuos y los objetivos de desarrollo sostenible. El motivo es porque justamente si nosotros tenemos una producción responsable de todo tipo de residuos y nosotros como consumidores consideramos a la hora de adquirir un producto ser responsables en qué necesitamos, si realmente lo necesitamos, esto uno lo puede considerar tanto para alimentos como para productos, ¿no? Porque todos sabemos que en el caso de los alimentos tenemos muchos productos que a la hora de consumirlos tenemos un packaging que es muy vistoso, que es muy interesante, pero el producto que nosotros vamos a consumir realmente es, digamos, es bastante menor, inclusive en relación al packaging y a todo lo que se produce en relación al packaging, ¿sí?
Y por supuesto, alianzas para cumplir los objetivos, bueno, acción por el clima, si vamos a un cierto orden, todo lo que tiene que ver con una correcta gestión de residuos y sobre todo poner énfasis en lo que es los residuos orgánicos o los residuos húmedos, contribuye a la acción por el clima. Y en el caso de alianzas para cumplir los objetivos, este es un objetivo que básicamente lo que nos dice es, bueno, unámonos todos, instituciones, gobiernos, ONGs, empresas, para poder llegar a cumplir estos objetivos y llegar a 2030 lo mejor que podamos, porque estos objetivos que fueron propuestos para 2015, a la hora de la pandemia, se vieron un poco, hay muchos objetivos que ya sabemos que no se van a poder cumplir, y todos los informes que podemos ver año tras año, lo que nos dicen es que hubo un parate en la pandemia y que algunas cosas que venían con, algunos objetivos, digamos, que venían con algún grado de mejora, los indicadores estaban siendo, digamos, siendo positivos, por así decirlo, en este momento se vieron afectados, ¿sí? Y mucho de esto tiene que ver con el hambre y con el fin de la pobreza, justamente dos de los objetivos que más se vienen trabajando y sobre todo que tanto interesan a todos los países, y que son también parte de que eran parte de los objetivos del milenio, y cuando se desarrollan los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto por algo son el 1 y el 2. En este sentido, los objetivos de desarrollo sostenible se plantean en 3 ejes: paz, prosperidad, planeta, alianzas y personas. Cada uno de los objetivos va a parar a uno de estos 5 ejes, y esta es la forma un poco de poder trabajarlo, ¿sí? La verdad que el tema de los objetivos de desarrollo sostenible es un tema, como planteó Carlos, muy interesante cuando se puede trabajar en las cátedras. La verdad que yo he tenido en lo personal una respuesta muy interesante de parte de los estudiantes, sobre todo porque la cátedra en la que yo intervengo con estos objetivos de desarrollo sostenibles del año 2018 son alumnos de primer año, y logran poder enfocarlos, logran poder entenderlos y hacer y producir, digamos, o no producir, pensar determinadas acciones para que desde su lugar de estudiantes o de miembros de algún sector de la sociedad poder contribuir con un granito de arena al cumplimiento de estos objetivos y cumplir con la Agenda 2030. Como dije, uno de los residuos que más se generan es alrededor en Bahía Blanca, el último estudio de caracterización de residuos que se hizo, el 48% es de residuos orgánicos. El problema que tenemos es justamente la generación de metano que estos provocan a la hora de su degradación. Cuando nosotros consideramos este tipo de residuos, consideramos la pérdida, una manera es considerar la pérdida y el desperdicio de alimentos. Estas dos palabras, que muchas veces nosotros las usamos como sinónimo, no son lo mismo, sino que la pérdida es hasta donde llega hasta la cadena minorista, y a partir de la cadena minorista, o sea, donde nosotros vamos a comprar al supermercado y cocinamos, fabricamos nuestro propio alimento, eso es desperdicio, ¿sí? Hay un informe del año 2019 que la verdad es alarmante en relación a la producción que hay de pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo. Esto es de la FAO, y esto, por supuesto, también son consideraciones que nos da la FAO a la hora de pensar en qué medidas tomar a la hora de tratar de reducir esta pérdida y este desperdicio de alimentos. Pensemos que en la producción también se genera gas metano, y en el desperdicio de alimentos también se genera gas metano. Entonces tenemos como una doble contribución ahí de 2 sectores, ¿sí? Las áreas de acción, como se proponen, son los mercados y las cadenas de suministro, porque a lo largo de toda la cadena de suministro se va produciendo una pérdida que en general, en los países más desarrollados, esto no se considera, y en realidad sí lo están considerando los países en vías de desarrollo.
Los gobiernos nacionales, por el otro lado, tienen un gran desafío a la hora de poder llevar políticas adelante y considerar el tema de la pérdida y desperdicio dentro de una de sus políticas de Estado, ¿sí? Es importante en este sentido cómo se desarrollan los bancos de alimentos, ¿sí? en distintas comunidades. ¿Cuál es el rol de las instituciones multilaterales y las ONG y también de los ciudadanos? ¿Sí? Nosotros no podemos decir esto a mí no me toca, porque en un punto todos cocinamos en mayor o en menor medida, somos más o menos cuidadosos, y entender que un plato de comida que tiramos, si lo tiramos por día o lo vamos tirando en lo cotidiano, bueno, sumamos a este desperdicio de alimentos. Fíjense, para tener una idea más o menos, en esta tabla, que es de la FAO, la pérdida de desperdicio por tipo de productos, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Frutas y verduras, 6,1 millones, 2,4 millones de raíces y tubérculos, 29.000 toneladas de productos lácteos, 50.000 toneladas de pescados, 148.000 toneladas de granos, 269.000 toneladas de cárnicos, ¿sí? La verdad que cuando uno puede observar todo esto, si relacionamos esto con las emisiones de metano, la verdad que estamos, al reducir esto, podemos reducir realmente la generación de gas metano. En el informe enviado a la basura, hay una alerta que dice que cuando se combinan con datos actualizados sobre la pérdida de las cadenas de suministro y el desperdicio en el comercio minorista y el consumo, existe una imagen clara de la escala de la pérdida de desperdicio de alimentos, desde la granja hasta la mesa. Y el imperativo que esta etapa ya no se pase por alto en los esfuerzos por mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, reducir la inseguridad alimentaria y detener la pérdida de la biodiversidad. Esto es un informe de 2021. Ahí se los dejo enviado a la basura, si no, bueno, después les puedo mandar el link. La verdad que es muy interesante lo que plantea este informe y nos da una alerta clara de cuáles son las consideraciones que en este momento no se hacen y que no se hacen sobre todo en los países desarrollados. Pensando en cuáles son las medidas, pensando en cuáles son las medidas de mitigación y adaptación y considerando que cuando las pensamos juntas se provoca una sinergia entre las mismas, es importante que se tomen medidas en relación a cómo llevar adelante el compostaje, o sea, cómo resolver esta disposición final de los residuos orgánicos o los residuos húmedos. Uno de los grandes desafíos es, por supuesto, digamos, incentivar al compostaje domiciliario, a incentivar que por ejemplo, los grandes generadores de residuos, como pueden ser los restaurantes, también tengan composteras y puedan realizar su propio compost. Y por el otro lado, considerar también que no en todas las ciudades, y en el caso de nuestro país, no en todas las ciudades ni en todas las localidades, la disposición final se realiza en un relleno sanitario, que muchas veces este relleno sanitario no tiene la tecnología adecuada, porque por ejemplo, muchas veces los gases no son colectados por medio de tuberías para la generación de gas metano, para la generación de biogás. Y entonces allí lo que se provoca es, por ejemplo, en muchas localidades chicas, la disposición final se realiza en basurales a cielo abierto, y la importancia de poder que se realice una regionalización de una disposición final controlada, como puede ser un relleno sanitario regional, de tal manera de no solamente disminuir los costos de operación, sino también justamente de hacerlo de forma controlada, ¿sí? Es importante en este caso, bueno, considerar cuáles son los costos asociados, porque en general en muchos de los municipios donde no hay una disposición final controlada, el costo es muy menor, y cuando uno piensa en hacer una disposición controlada, por ejemplo, con la técnica de relleno sanitario, lo que sucede es que los costos son bastante más altos. Pero bueno,
justamente si nosotros nos quedamos haciendo una disposición final en un basural a cielo abierto, por ejemplo, el impacto negativo sobre el ambiente y sobre la generación de gases de efecto invernadero es importante. Estas son algunas de las, por supuesto, considerar los basurales a cielo abierto, ¿sí? Los microbasurales que se conforman en muchos sitios cercanos a donde nosotros vivimos. Esto no importa dónde vivamos, si vivamos más afuera o más al centro de una ciudad, la proliferación de basurales es una gran problemática en América Latina y el Caribe. Incentivar con no solamente educación ambiental, concientización, sensibilización de la comunidad para lograr la separación en origen. Esto que a veces nos parece que todos lo hacemos de alguna manera que es fácil, bueno, incentivar a que todos lo realicemos y por allí que justamente existan los espacios que son las autoridades locales las que nos deben proveer de espacios para que nosotros podamos hacer una recolección, una separación domiciliaria y se pueda recuperar la mayor cantidad de materiales. Bueno, fue un poco rápido, pero... Ah, no, me dijiste que me había puesto adelante. Así que bueno, muchas gracias. Sí, en realidad la pregunta que yo quería hacer es ¿por qué los rellenos sanitarios comienzan como rellenos sanitarios y terminan funcionando como basurero a cielo abierto? En realidad la responsabilidad es de la autoridad, Sí, de sí, hacerlo pero funcionar como se debe y hacer cumplir el la motivo, normativa. que es un tema económico, falta de maquinaria. Es un tema de falta de responsabilidad, creo yo. Digamos, cuando una empresa asume la responsabilidad, son los pliegos licitatorios, que, digamos, las condiciones, ya sea para, por ejemplo, tener una planta de separación de residuos dentro del relleno sanitario, o tener captación de biogás. Después, quien controla que la autoridad de aplicación son los municipios, debe hacer cumplir que eso se lleve a cabo bajo las condiciones que se pactaron dentro del pliego licitatorio. Digamos, la autoridad de aplicación es quien debe exigirle a la empresa cómo debe ser la tapada, la cobertura diaria, cuántos son los centímetros de cobertura, cómo deben hacerse la colección de líquidos lixiviados, cómo debe ser el tratamiento de esos líquidos lixiviados, cómo debe ser el tratamiento, la colección de gases, cómo deben estar colocadas las chimeneas, digamos, las tuberías para justamente colectar gases y colectar lixiviados, cómo debe ser la operación de compactación, cuáles son las maquinarias necesarias y que deben utilizarse porque son las que se comprometieron dentro del pliego licitatorio. Bueno, un montón de factores más, ¿no? No, por supuesto. La recolección informal dentro de un relleno sanitario es casi lo que sucede, que no debiera suceder. Comparto, Olga, con que no debiera suceder, pero es lo que sucede en América Latina y el Caribe. En el 90% de los rellenos sanitarios habilitados por la autoridad de aplicación. O sea, cualquier relleno que a vos te muestren, una cosa es la foto que te van a mostrar desde lo teórico, y otra cosa es lo que el profesor, que podés estar tomando un curso, te diga, bueno, y esta es la otra foto. La foto para la teoría es una, y la foto para la práctica, ni para la práctica, para lo real, es con lo que la autoridad de aplicación debe luchar. A ver, que se entienda cuando digo debe luchar. Sí, debe luchar, porque en realidad las cuestiones, los recolectores informales son... a ver, el origen es una cuestión social. A nadie le gusta ir a revolver residuos. Pensemos que si nosotros generamos 1 kilo por habitante por día, simplemente de residuos domiciliarios, y los depositamos, por ejemplo, en el relleno sanitario Bahía Blanca, ¿cuánto nos dio el último censo? 400.000, son 400 toneladas día. Estoy hablando de residuo domiciliario, para que después no me digan, no, entra más, no puede ser. No, solamente estoy diciendo lo que generamos nosotros en nuestros hogares.
¿sí? 400 toneladas día. A nadie le gusta estar, pero bueno, los residuos son un recurso. Entonces, cuando nosotros lo pensamos al residuo como recurso, en realidad es cuando, bueno, alguien lleva adelante el negocio de ese recurso. Comparto que la actividad de los recolectores informales no debiera ser de la manera que se realiza en muchos rellenos y en la mayoría, porque en la mayoría no está realizada con los elementos de seguridad que corresponden, y que en esos lugares lo que debería suceder es que esté instalada una planta de separación de residuos para justamente separar los residuos como corresponde, con las condiciones de seguridad, higiene y ambientalmente posibles. Pero la realidad es que y el primero es la recolección y el segundo es la disposición final. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cortaron? Sacar el relleno sanitario. Renta el 5% del consumo de Bahía Blanca. No te escuché, Carlos, disculpa. Estoy hablando de electricidad, estoy hablando. Ah. Rosana, me encantó esto que hayas tomado el tema de los alimentos. Sí. Es muy interesante. Los residuos derivados de los alimentos, especialmente en la articulación que tiene con el cambio climático. Exacto. A nivel, vos mostraste dos esferitas, Bahía Blanca, sectores de emisión y el mundo, y bueno, no tenemos... Argentina. ¿Argentina? Argentina. Sí, bueno, Argentina, pero Argentina refleja también, tiene una distribución parecida a la mundial, y el sector, el afolo y el agropecuario, ganadero, se lleva la mayor parte. Sí. Por eso cuando uno dice que bueno, a ver, la verdad que tenemos un gran problema con un sistema alimentario que evidentemente va a haber que cambiar. Sí, la importancia de, digamos, de desarrollar buenas prácticas agropecuarias en todo sentido. Claro. ¿No? O sea, la bueno, implementación de las buenas prácticas, digamos, porque es el primer eslabón. Está atado, o sea, ese sistema alimentario, estos residuos, forma de alimento, y después qué hacemos con los residuos, está atado a esa forma, ese sistema alimentario que está, desmontando bosque para poner soja, que está, ¿no? Todo lo que implica a nivel mundial esta cuestión. Y cuando vos ves ese porcentaje que decís de los residuos que terminan de toda la cadena, como vos dijiste, desde que se cultiva o está la vaca hasta el... y va en aumento. Y va en aumento, es de un impacto impresionante, porque, digamos, no solo, por supuesto, yo cuando vi este tema por primera vez, yo digo, bueno, este es un tema para los países que están en el primer mundo. En España se está haciendo mucho, en algunos países se está haciendo bastante con eso. Pero la verdad es un tema también de la pobreza. Digo, lo podemos mirar de todos lados, ¿no? Pero mirándolo desde nivel global, va a implicar un cambio en las tecnologías de packaging, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que cuando empacan, si no son todas parejitas, igualitas, qué sé yo, van a descarte. Entonces, eso es una enormidad de descarte, que nosotros por ahí no lo vemos tanto, ¿no? Pero que en el mundo... Sí, pero en el mundo se ve, y sobre todo, bueno, este informe del 2021 lo que plantea es que los países del primer mundo no lo tienen en cuenta, que los países más desarrollados, digamos, son los que, en realidad es esto de la búsqueda de la excelencia, ¿no? ¿Yo qué quiero? El producto que esté perfecto, con el packaging perfecto, y que, digamos, pasa, no pasa, y como no pasa, es residuo. Así es. ¿No? Así es, nosotros, bueno, a lo que tenemos otras economías, nos preocupamos un poco, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Sí? Si lo que nos preocupa es la economía, ¿sí? O lo que nos preocupa es, bueno, realmente lo que viene asociado con, en parte, la pérdida,
¿sí? Que tiene que ver desde que se produce hasta que llega a góndola, o si tenemos nosotros como consumidores individuales esta situación del desperdicio, ¿no? Si nosotros provocamos el desperdicio. Entonces, digamos, las dos cosas sumadas son graves, pero sobre todo cuando se piensa solamente desde el punto de vista económico y no se lo relaciona con, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que veo es que eso de la perfección, por ahí habría que ver también o rever el tema de las normas de calidad. Las empresas que Claro, certifican 9001, donde vos Sí, tenés que entregar un producto con un exacto. packaging de calidad, el producto interno también tiene que ser de Sí. calidad. Si vos no presentás eso así, tenés una no conformidad. Exacto. Entonces, bueno, me parece que hay que rever muchas Hay que, cosas sí, como sí, para sin duda, sin duda. que- Sí, sin duda, y también rever el sistema de packaging, Sí, ¿no? sí, también, Pero digo, sí. al margen de la no conformidad, digo, ver el sistema de packaging. Nosotros estamos acostumbrados a comprar 2 paquetes de galletitas que vienen en 2 envoltorios y a su vez vienen en otro mayor. Sí, 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 ¿No? sí. Esto lo vemos Sí, eso cotidiano, y también. si vos no querés comprar, digo, una tostada, bueno, no come tostada, porque todas las tostadas vienen, son 2 paquetes puestos adentro de uno grande. Sí. O sea, Sí, no sin tiene duda que el estudio de sentido. mercado y debe, digo, no me voy Sí, a meter sí, en eso, pero no, habría que pensarlo. pero digamos, cuando uno para- comienza a pensar la generación de residuos, y en ese caso estamos hablando del packaging, que bueno, que tiene que ver con un residuo seco o un residuo inorgánico, ¿no? Pero todo lo que se genera para que, digo, por ejemplo, justo di el ejemplo de las tostadas, para que la tostada sea perfecta. ¿Vieron que ustedes compran la tostada y son todas igualitas? Digo, bueno, hay como toda una situación. Bueno, leo un poquito y te contesto, ¿puede ser? Bueno, algunos comentan acerca del gran desafío de la difusión de los ODS desde niveles iniciales de la educación formal, idealmente desde cada hogar a su familia. Bueno, algunos dicen que estuvo buena. Pueden dejar de compartir la presentación y mostrar a la disertante o la sala, pide Carlos Frank. Bueno, fue su deseo cumplido, ya está. Como bien dijo Rosana en la presentación, el residuo es una consecuencia del consumo, a lo que agrego que el consumo es una consecuencia de los hábitos, y estos con consecuencias de la cultura, que desde la definición formal es todo lo que hace el hombre. El gran desafío como punto de apalancamiento está en la generación de cambios en los hábitos que difieren en cada cultura, región o zona. Sí, bueno, muy interesante esto, ¿no? Que sí, claramente nuestros consumos tienen que ver con nuestra cultura. Gracias, Emiliano. Carlos dice, interesante ver el tema de cumplir las ISO de calidad versus este planteo de la no perfección. Sí, yo creo que este planteo de la no perfección, no sé si lo vamos a llegar a ver, pero bueno, en el tema de consumo alguna vuelta va a tener que venir, y digamos, cuál va a ser nuestra responsabilidad como consumidores a la hora de elegir qué producto comprar, ¿no? Sí, me disculpa. Se escucha igual. Y de la pobreza, entiendo un poco cómo es el tema de la basura en la actualidad, Sí. de Latinoamérica, porque la consulta que aparece es el reconocimiento informal. Entonces, explico un poco cuál es el abordaje que tenemos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, que para mí también genera más controversia, porque por un lado, obviamente es nocivo, pensando en la perspectiva del ciudadano, que a su vez es una actividad económica bastante. Exacto. Sí, sí, La ciudad. sí, sí. Me parece que por ahí eso es interesante, que se genera los microbasurales. Exacto. Cumplen un rol fundamental en esos sectores informales dentro de los microbasurales que hay en la ciudad. ¿Hay algún registro de eso? ¿De cuántos son médicos? ¿De cuántos son los microbasurales locales? ¿Y quién tiene grado de responsabilidad sobre eso? Porque evidentemente, a partir del 2015, que conocimos los objetivos de desarrollo sostenible, los microbasurales han inventado. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a esa problemática? ¿Es planeamiento urbano? ¿Es el servicio de recolección? ¿Es plantear un nuevo paradigma?
Yo creo que los responsables de los basurales somos los ciudadanos. Capaz que no vos ni yo, pero los responsables de generar los residuos, los basurales somos nosotros. Somos nosotros con nuestro hábito. Y propia las palabras de Emiliano, digo, con nuestros hábitos, porque en realidad nosotros tenemos una recolección de residuos con una frecuencia 6, que es una frecuencia alta para lo que es en otras ciudades de la escala de la nuestra, tenemos frecuencia 6, o sea, 6 días a la semana nos pasan a recolectar los residuos por la puerta de nuestra casa. No tenemos que hacer ni 10 metros con la bolsita, excepto que vivas tengas mucho de frente, digo, pero en realidad nosotros tenemos un servicio que, digamos, si el servicio no cumpliera con nuestros requisitos, nosotros podríamos llegar tenemos un 0800 para quejarnos y decir el servicio la empresa no nos presta el servicio tal como está pactado porque vos lo estás pagando, ¿no? O sea que en realidad es nuestra costumbre de la inmediatez, de no querer, por el otro lado, digo, esperar a que te lleven los residuos un determinado día, o digo, para mí tiene que ver mucho con nuestras costumbres. Nadie viene a generar los microbasurales, no lo generan las autoridades. Después las autoridades les insume gran cantidad de su presupuesto para el área de ambiente poder resolver la problemática de los microbasurales. Porque si vos al microbasural lo dejás, se termina convirtiendo en un basural. Pero sacarlo todos los días es para que el vecino sepa, tiro ahí, total, después me lo sacan. O sea, es como, bueno, y bueno, ahí las autoridades tomarán la decisión que crean conveniente también en relación a los recursos que tienen disponibles. Nosotros tenemos una ciudad de 400.000 habitantes, donde no tengo el dato de cuántos son los microbasurales, pero hace falta que nosotros recorramos nuestras zonas más cercanas y que en algún día salgamos a caminar por otro sector para saber que lamentablemente existen, pero que los generamos nosotros mismos. No viene una autoridad a decir, deposite aquí sus residuos, que no. O sea, nosotros tenemos la recolección y el destino final es el relleno sanitario. En ese sentido, sí. No sé si nos mandan a hacer no sé si vos sabés si nos mandan el servicio que está contratado o va a ser la municipalidad. Depende. Muchas veces digamos, las delegaciones tienen gran injerencia en poder limpiarlo, porque la contaminación es limpiar, no sanear. De ahí alguna diferenciación en cuestiones técnicas con respecto a los basurales, a los microbasurales, ¿no? Debiera, pero son dinámicos, son sitios dinámicos. No, eso era una pregunta. No, es que en realidad hay una actualización debiera ser cotidiana. ¿Y cómo haces un relevamiento? Y con sistema de información geográfico o con drones. No imagino otra posibilidad de hacer, o sea, caminando, cuando terminaste de hacer un sector, en el primero que pasaste te apareció el microbasural, porque hay sectores de la ciudad que lamentablemente, a ver, pensemos en un festejo después de algún acontecimiento en la Plaza Rivadavia o alguna cuestión después del paseo, el Paseo de las Esculturas, digo como centros de donde se conglomera gente en determinados momentos. Y hay cestos y están los elementos para la disposición final. Y si no, te lo llevas a tu casa. No, y a veces, digo, me parece también interesante
digamos, comentar que un poco a veces esa problemática es resuelta también por los propios vecinos que es ese entorno, esa comunidad, quienes lo generan, digamos. Son los que generan Muchas veces, a través de malas en general prácticas. no, en general, yo digo, en general lo que se puede observar, cuando incluso muchos vecinos denuncian, es que, digamos, va un vecino de otro sector a tirarle al otro vecino. Digamos, nadie quiere, bueno. No, pero el tema es, digamos, se genera, los propios vecinos por malas prácticas, lo Sí. que fuere, generan el basural, digamos. Y esto pasa mucho en lo que son los barrios populares o los barrios periféricos de la ciudad. Se autogenera trabajo, de alguna manera, porque justamente nacen a partir de esa necesidad de limpiar el territorio y a su vez de una falta de trabajo, los recolectores informales, por ejemplo. Y eso también es una realidad Sí, claro. de la Sí, ciudad. sí, también hay una realidad por eso. Y a su vez, creo que es importante también entender esto, cuál es la tendencia de lo, digamos, de que eso suceda cada vez más alejado de la ciudad. Entonces también empieza a jugar un rol fundamental la ciudad que pensamos y la ciudad que planificamos. Sí, a ver, también hay una realidad. La labor que realizan los recolectores informales es de una gran importancia. Tienen una gran importancia a la hora de la recuperación de diversos materiales y de la forma en la que realizan, porque por supuesto es una cuestión económica, ¿sí? La verdad que es, cuando uno quiere pensar en hacer una separación domiciliaria, todos los técnicos podemos tener muchos cursos, digamos, te juntás con un recolector informal y es el que te enseña a un montón de cosas en cómo, o sea, cómo realizar, porque son los que se encargan de separar cada una de las fracciones. Digo, reconocer los 7 tipos de plástico en un pizarrón con distintas fotitos es espectacular. Reconocer los 7 tipos de plástico en el medio de un camión de 12 toneladas, y bueno, y están capacitados, tienen esa expertise que nosotros claramente no tenemos, que nos cuesta. O digo, si no vos no tenés el contacto, difícilmente lo logres. Yo siempre recalco esto, tiene una gran función, tiene un gran rol dentro de nuestra sociedad. Su tarea debiera estar formalizada, debiera estar llevada a cabo con todos los elementos de seguridad, de protección personal y con todas las condiciones laborales acordes a la tarea que desarrollan. ¿Sí? Pero bueno, es un gran camino para desarrollar ese. Ponen mapas interactivos, dice... Mapa interactivo dime de dónde basurales. vives y te Sí, diré dónde eso ponen no la es de basura en acá. cada ciudad, y comenta que hay 5.000 basurales. No, no es de acá. en No, no es de Argentina. acá. Es un Dice que mapa, sí, no, pero no es de acá de Bahía. Sí, pero no es, la información no es de Bahía Blanca. No es. No, ella tenía una pregunta. Sí. Tengo una pregunta, pero Sí, dale. sin cambiar, pero un poco cambiando el enfoque, con el tema de, bueno, tomando la hipótesis de que hagamos, es decir, separación de la basura, ¿está la capacidad justamente de poder, si no está completamente separado, de gestionar la separación adecuadamente y de que sirva de materia prima para procesos? Porque es como que para ver, ¿no es cierto?, que cierre todo este ciclo. Sí, la economía circular. Me pregunto, claro, y pongo en duda si tenemos, es decir, localmente esa capacidad yo creo de gestionar y de utilizar como materia prima esos plásticos o esos vidrios. Yo creo que tenemos suficiente, digo, recursos humanos tecnológicos. Digo, los ingenieros desarrollan en lo cotidiano este tipo de procesos, ¿no? Digo, distintos tipos de profesionales. Claro, no, en ese sentido y la importancia sería pero... de darle un incentivo a todo lo que es la producción en relación a la recuperación de residuos, ¿no? Al reciclado de residuos, ¿no? Y a un reciclado que se convierta en una fuente de trabajo importante y no en un reciclado que medio es casero o es algo un poco más, digo, de la industrialización real de este tipo de materiales, ¿no? Que son muchos, claramente. Rosana, ¿podés contar un poco del proyecto de investigación? Nosotros estábamos trabajando, mirando un poco el mercado de los materiales, y lo que uno ve en relación a tu pregunta es que cada vez más
hay un mercado en relación a estos materiales. Entonces ese mercado de materiales separados va a parar a industrias que por supuesto es difícil para Bahía Blanca, porque Bahía Blanca, porque digamos las empresas que procesan están en el conurbano, entonces tenés los traslados, etcétera, etcétera. Pero está ocurriendo, está ocurriendo y cada vez más hay un valor y además hay un gran mercado que crece. Yo te digo, en 15 años, 20 años que estoy con el tema de residuos, veo que eso ha aumentado muchísimo. Entonces quiere decir que cada vez... Sí, porque también hay cada vez mayor cantidad de procesos e industrias que se desarrollan, lamentablemente no desde lo local. Desde lo local existen grandes compradores, digamos, y que trasladan los residuos, y digo, hablando de cambio climático, con el consiguiente aumento de la huella de carbono en relación a ese producto, ¿no? A ese material que se va a recuperar, porque es trasladar el PET o el polietileno de alta, de baja, el material que elijamos, desde Bahía Blanca, 700 kilómetros hasta Buenos Aires, y eso tiene una huella de carbono a considerar para poder recuperarlo. Sí, la recuperación es fantástica, pero claramente si nosotros la tuviéramos desarrollada en la ciudad, digo, pensemos que nosotros tenemos la mayor industria de plástico dentro de nuestra ciudad, entonces la verdad desarrollar, pero bueno, depende también de las personas que deban hacer las inversiones, de cuáles son los incentivos fiscales que puedan existir, también en relación a la recuperación de distintos tipos de materiales, y también por el otro lado, las cuestiones que tienen que ver con lo normativo. Nosotros tenemos una sola ley de responsabilidad extendida al productor, no tenemos una ley de envases, la única ley de responsabilidad extendida al productor que tenemos es la ley 27279 de gestión de envases de fitosanitarios vacíos, o sea, es la única. Entonces, si nosotros tuviéramos, como tienen nuestros países hermanos, mayores leyes en relación a neumáticos fuera de uso, a RAEs y al incentivo bueno, estaríamos en otra, sin duda que estaríamos en otra situación a nivel país.